Esto es Eco Podcast. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una semana más. Esta semana en Eco Podcast vamos a estar hablando de atentados en el arte. Yo soy Mina. Y yo soy Vic. Y bueno, que han pasado un montón de noticias en las últimas semanas respecto a este tema y queríamos discutirlo y ponerles un poco en contexto y al día de lo que ha pasado últimamente. Porque si ustedes no se han enterado de esta temática, es que en las últimas semanas, y también creo que se podría decir que en los últimos meses, ha habido un tipo de manifestación que está utilizando al arte como medio para alzar la voz, pero no de una manera como la que conocemos, o por una parte no de una manera en la que hemos estado viéndolo en los últimos años, sino que a través de una serie de, podríamos llamarle, ataques directos al arte. Hay un grupo de personas que están intentando concientizar al mundo sobre el cambio climático y sobre todo lo que está ocurriendo a través de el uso de todos estos recursos que no son renovables, que con lo que sabemos, ¿no? Últimamente, en los últimos años, en los últimos siglos, se ha llevado al mundo a donde estamos en este momento. Así que esta asociación llamada Just Stop Oil, lo que ha empezado a hacer es ir a estos grandes museos europeos y atacar obras de arte. Es un tema que además está todavía más en la boca de las personas porque ha ido escalando. Entonces, si al principio empezaban estos chiques a manifestarse en lugares igual y no tan concurridos, con obras de arte de personas igual y no tan conocidas, llega el punto en que hace unos días le avientan una sopa de tomate a una de las obras más emblemáticas que tiene, bueno, yo puedo decir que dice un pintor, Vincent Van Gogh, que son los girasoles. Yo quiero empezar diciendo de que los cuadros no les pasa nada. O sea, yo nunca he tenido la oportunidad de ir, pero se tiene que tener claro de que esto es un ataque meramente simbólico, tal cual, porque lo que hacen, claro, es tirar, bueno, lo que hicieron con Van Gogh fue tirarle sopa de tomate y pegarse, se han pegado o a la pared, así con pegamento como de este blanco, al marco o a las paredes, pero los cuadros no tienen ningún daño, principalmente porque están protegidos por una placa o un vidrio. Entonces la gente que yo he visto, de repente he visto un poco ambas opciones. Por un lado vi que la gente se estaba horrorizando. eh, yo personalmente no, porque sé que la obra está a salvo y creo que están cumpliendo súper su cometido. Es como, es como casi una performance simbólica, como hablaba con mi hermana hace un par de días, porque es solo para llamar la atención y lo están haciendo, lo están consiguiendo y no están haciendo ningún daño. O sea, quizás están dañando que el marco puede ser, pero la mayoría de estos marcos no son originales, llevan meses haciéndolo, ahora explotó un poco por, como decías tú, atacar a Van Gogh es como el artista más, de los artistas más reconocidos y más queridos del mundo. Y por otro lado, esa fue la otra opinión que yo vi en redes sociales, que era como al cuadro no le pasó nada y bueno, ¿de qué sirve tener como cuadros y arte en los museos y el mundo se está viniendo abajo? Que al final es el día, es el mensaje, que parar o bajar el consumo de combustibles fósiles, etcétera. Y yo quería saber mucho tu opinión como desde el punto de vista o como autoridad, no sé, de que tú eres conservadora de arte, entonces creo que tu opinión sería muy interesante.
La verdad es que yo en este tipo de cosas, porque no es, o sea, en realidad el ataque a las obras de arte, ataque un poco entre comillas, no es algo nuevo, es algo que ocurre todo el tiempo a lo largo de la historia. Hay un montón de registros y la verdad, yo, bueno, sí, yo soy conservadora de arte, yo de eso trabajo, de eso vivo. Em, pero yo también, los cuadros, los monumentos y todo eso nunca van a valer más que la vida de una persona de entrada. Y eso es algo que aquí en México siempre se ha discutido un montón por todo esto de las marchas y el pintar monumentos y el que la vista, el gobierno, el cuidado y todo vaya mejor a proteger los monumentos, las catedrales y todo eso que a las personas. Entonces yo en eso estoy como súper a favor de que ni las pinturas ni los monumentos valen nunca más que las personas, jamás. Ahora, en este caso, la verdad es que yo creo que coincido contigo que han cumplido su cometido porque en realidad en ninguna de las ocasiones que han hecho esto, han lastimado en sí a la obra de arte. Uno, porque en una ocasión lo que hicieron fue pegar como una réplica sobre el cuadro y a esa réplica se pegaron. O sea, ni siquiera fue que lo hicieran a la obra original. Los marcos, como tú bien dices, no son parte como tal o no estaban como concebidos como parte original de la obra, pero al ser cuadros que se hacen en un ambiente de museo, que están hechos a la medida y para obras determinadas y que a final de cuentas sirven para exhibirlos, terminan siendo también obras históricas. Entonces, también tienen un valor en ese, como que en esa perspectiva, porque es el único cuadro que le queda a, digo, el único marco que le queda a esa pintura, a ese cuadro. Entonces, la verdad es que no es, yo no incito a las personas a que vayan y le tiren cosas a las obras de arte, pero la realidad es que creo que estos chiques lo que han estado haciendo es elegir muy bien qué piezas son las que van a utilizar para sus protestas. Y justamente eligieron una de Van Gogh que está protegida por un cristal, que muchas de las pinturas que son muy, muy importantes que están en museos suelen tener estos cristales que no nomás los cubren, por ejemplo, contra, porque en conservación a esto se le llama vandalismo, no nada más es contra vandalismo, sino también muchas veces tienen filtros contra los rayos UV que también lastiman a largo plazo a las obras. Eh, también algunos están como en una especie como de capsulita que ahí hay unos sistemas especiales para controlar la humedad y la temperatura. O sea, hay muchas formas de hacer, de proteger las obras de arte. Entonces, como que pienso que en realidad justamente lo que quieren hacer es llamar la atención hacia esta temática y que han ido escalando un poco en relación a qué es lo que ellos eligen para hacer la protesta. Entonces, los daños en realidad fueron mínimos. O sea, yo viéndolo como desde la parte de la conservación, el hecho de que tuviera manchas de sopa, porque si fue sopa de tomate, el marco, es mínimo porque en realidad en este momento, como que sopesando un poco los valores entre el marco y la obra está intacta. Entonces, en realidad creo que fue más el elegir la obra para llamar la atención, porque no creo que su finalidad sea destruirla, porque de verdad, si quisieran destruirla o algo así, hubieran hecho algo mucho más drástico que aventar sopa a un vidrio, que eso fue lo que pasó. No, muchas gracias por compartir tu opinión, porque creo que de nuevo, como no es que valga más tu opinión en un sentido, sino que es como, creo que es súper valioso que compartas como tu visión desde ser conservadora. Igual, no sé si te pasó, pero yo vi que la gente, que siempre pasa esto, como esta ridiculización del activismo casi, que decían como, ay, qué hipócritas, están como protestando por el cambio climático y ahí van como botando comida, como desperdiciando comida, esto no es muy ecológico de su parte, que ya es como, ¿qué? No sé si te tocó verlo. Sí, pero creo que eso siempre pasa en relación al activismo, porque como que cualquier persona que se manifieste es de, ah, claro, o sea, como que las personas tienden
a querer tirar, sobre todo en redes sociales, como a querer tirarles los discursos respecto a, claro, estás en contra de la contaminación, pero hiciste que grabaran y tú no sabes cuánto es tu huella de carbono y entonces ya todo el mundo es experto en huellas de carbono, todo el mundo es experto en desperdiciar comida, todo, entonces como que, pero, o sea, atacan un montón y creo que también tiene que ver el hecho de que son luchas, sobre todo la mayoría de luchas en torno al cambio climático son luchas de jóvenes. Y como que creo que también eso aporta a que las personas en general traten de ridiculizar o minimizar eso. Porque, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, todos estos, pues tal cual como todos esos, ¿cómo se dice? Como esas acciones de activismo que se han hecho a lo largo del tiempo, que cada vez son personas mucho más jóvenes las que están detrás de todas, pues de esas marchas o estas expresiones y las personas se burlan, ¿no? Por ejemplo, esta chica Greta que hace lo de los viernes sin escuela Ujú. para protestar por el cambio climático, igual, o sea, la han agarrado una y otra vez de meme. ¿Por qué? Una, porque es muy joven. Dos, estoy segura que es porque es mujer. Y tres, cualquier cosa, o sea, como que en lugar de decir como de, dude, o sea, mira su cara, de verdad, ella está convencida de todo eso, nos está diciendo y las personas se burlan de eso. Y lo mismo pasó con estas dos chicas con lo de Van Gogh, que aquí regreso a lo que hablamos hace algunos podcasts, en que todo el mundo salta porque es Van Gogh y algo le pasó, pero nadie salta porque fue Frida Kahlo. Esto como que también reafirma un poco lo que hablábamos en el otro podcast. Así que igual creo que, o sea, las dos chicas en los videos se ven súper nerviosas, están temblando, pero en Mm. ningún momento le tiembla el discurso, ¿sabes? Qué Entonces, bonito como te que yo, quedó. no, es que de verdad, o sea, creo que es un movimiento que yo pienso que está muy bien organizado y ellas sabían a lo que iban, ¿no? O sea, de verdad, porque obviamente sabemos que siendo el museo que es, siendo el artista que es, siendo la obra que es, y tú escuchas, o sea, ella le avienta la sopa y alguien grita así como, oh, no, ¿no? Entonces es Sí, como como ella un espera, guardia, obviamente, esa creo. reacción, ¿no? Sí, exacto. Entonces es como de, quiero que se pongan así por lo que está ocurriendo, ¿no? Yo Ujú. creo que es tremendo como acto como tal, y sí, coincido en eso, como el performance de que se está haciendo en ese momento o sea, es brutal. Y de nuevo a mí, yo lo apoyo un montón, porque tal cual, mientras la obra original no, porque mientras la obra original no se dañe, todo está bien, porque también esa fue otra de las cosas que yo nunca había hecho el nexo, como claro, toda la gente grita porque Van Gogh, pero no gritaron tanto cuando fue Frida, es que sentían que estaban ridiculizando la obra de Van Gogh, cuando Van Gogh ya lo había pasado súper mal en vida, yo quedé como, ¿ah? Porque uno no es la primera obra que no, creo que habían también vandalizado una réplica de la última cena, si mal no recuerdo. Eh, pero ahora, claro, como que Van Gogh es como el artista como predilecto de toda la gente y al final, quizás en otro momento podemos hablarlo, se lo tiene súper romantizado a Van Gogh, ya todo lo que sufrió, o sea, te toca el corazón Van Gogh, pero hay todo un tema detrás de la salud mental que todos sabemos que en realidad es una crisis ahora y es como eso, como que ahora todos son expertos y todos tienen como la brújula moral súper bien dirigida y es como, ¿qué? Completamente. Además, bueno, mira, yo llevo ya muchos años trabajando en el arte y la verdad es que solamente cuando ocurren ese tipo de cosas es cuando la gente se levanta y dice, no, es que yo amo el arte, es que sí, es que vean, cuando por lo menos sé por muchos colegas igual que el trabajo con el arte, y yo solo estoy hablando de Latinoamérica, es pésimo, se paga pésimo, no hay fondos para hacerlo, lo primero que recortan de todos los presupuestos es presupuesto que va hacia el arte y la cultura. Uh -huh. Entonces, como que un poco estamos acostumbrados a que la gente salte solamente en estos momentos y cuando digas, bueno, hay personal del museo a la que no se le ha pagado durante un año, dicen, ay, pues para que se meten a trabajar ahí.
¿no? Pero noté que te importaba tanto el arte y la cultura y que, ¿no? Entonces, siempre como que siento que lo que te decía hace rato, como que las personas siempre van a saltar en eso y en esos momentos se vuelven expertos en todas las temáticas. Y la verdad es que creo que hay una cosa que no se debe olvidar y es que el arte al final es un producto hecho por los humanos, que es una expresión que nos habla de una época, de un pensamiento, nos habla también del momento en el que fue creada y todo lo que conlleva, y que ha sido fundamental y parte importantísima de episodios enormes. O sea, no vayamos más lejos, las guerras mundiales, ¿no? Y todo lo que implica. Es más, no vayamos más lejos, las obras de arte que están como, tú sabes mucho mejor la historia, pero que en Chile, cuando entra el golpe militar, que quedaron como un poco perdidas, que se saquearon de los museos, que llegaron a la Ujú. parte militar, o sea, forman parte del día a día y de la vida. Y al final de cuentas, las obras de arte son bienes que conviven y viven tal cual los momentos históricos. Entonces son parte fundamental. Simplemente, por ejemplo, en México, las marchas feministas y esto que es como la vandalización de los monumentos son parte de una historia y son parte de la historia de esos monumentos porque están ahora, hoy, ¿no? Justo conviviendo con los problemas que vivimos hoy en día. Así que las obras de arte, los monumentos conviven con todes, son parte de estos movimientos, son parte de la historia y por lo tanto pasan por todos esos procesos igual que nosotros. Entonces, también creo que es una manera en la que el arte sigue estando vivo y sigue estando eh, formando parte de todos estos procesos. Así que eso es lo que está sucediendo, porque a lo largo de la historia, y cualquiera puede entrar y buscarlo, porque hay un montón de información, hay muchísimos cuadros que se han visto atacados por distintas razones, ¿no? A distintos niveles. Y uno que siempre bueno, que yo lo he visto muy utilizado y que regresan y regresan y regresan a él, es el de la Venus en el espejo, que igual en el momento en el que estaba Sí, a través por el voto femenino, lo atacaron, ¿no? Y lo rasgaron. Entonces, igual eso pasa, ¿no? Y hay todo un background, todo un discurso de por qué se hizo así. Y claro, no es que las personas tuvieran odio a esa pintura y dijeran, ay, sí, ahora te voy a exterminar, sino todo lo que representa, ¿no? Porque tal cual, estas obras representan un pensamiento, una época, un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de ser, o sea, están llenas de simbolismos, llenas, repletas de simbolismos. Entonces, justamente creo que esta organización al final está logrando lo que quiere, ¿no? Que las personas, por lo menos en este momento, los ojos estén en eso. Y cuando tú quieres visibilizar una problemática y tú quieres que las personas empiecen a poner la atención, pues tienes que llamar su atención, ¿no? Y creo yo que están en un momento en el que sienten que la única forma de llamar la atención era haciendo eso, porque de verdad pudieron haber destruido por completo la obra. Por lo general, en los museos, sobre todo así de grandes, con la National Gallery, fue donde ocurrió, hay custodios en las salas donde están las obras más valiosas o más visitadas, justamente como que para impedir que las personas de primera instancia se la roben, cosa que sea como difícil que ocurriera, pero ocurre, pero para que las personas no la toquen, no la rayen, o no se recarguen, o sin querer la vayan a dañar, cosas así. Entonces, justo fue la obra en la sala muy visitada, llena de turistas, o sea, es como, o sea, que quería que se viera y que el mundo lo escuchara. Y yo creo que funcionó. sí, absolutamente. Yo creo que es importante recordar que el arte también es político. Los artistas tienen y tenemos como ese, no quizás no tanto deber, pero como decías tú, al responder en un contexto así como lo personal es político, también eh, resulta hacerlo en el momento en que tú produces arte, al tú estar viviendo un proceso político, como por ejemplo aquí se dio una explosión de producción de arte, de afiches, de carteles, de panfletos durante la revuelta, que es que las calles estaban llenísimas de carteles, de afiches, de todo, y fue una explosión
que fue muy hermosa. Hasta el día de hoy quedan algunos rastros en el centro de la ciudad. Me refiero a la revuelta de octubre, que el aniversario fue hace poco, y la gente se tomó las calles, se tomó las paredes y hubo toda una reapropiación y creo que eso es súper bonito de ver, ¿cachai? Por lo mismo que dices tú, el arte está para la gente. Igual lo que comentabas tú de la Venus del espejo, me gustaría como que nos quedáramos en esa historia un poco, porque también fue en la National Gallery, con casi 100 años de diferencia, fue en 1914. Y que como la historia es que tal cual una sufragista se metió a la galería un miércoles, si mal no recuerdo, y literal, o sea, fue aún más brígido, más potente de lo que estamos viendo ahora. Ella le metió 7 navajazos, destruyó la obra de La Verona del Espejo de Velázquez. O sea, ¿qué hacía Velázquez ahí en primer lugar? Mm, museo, te estoy mirando. Y hasta el día de hoy, si tú visitas esa obra, tú le puedes, obviamente está restaurada y todo, pero puedes ver el cambio en la luz y puedes ver los navajazos. Eh, esa fue una completa intención de querer destruir la obra y también bueno, yo aparte de la protesta sufragista, yo también lo había visto como una protesta hacia que prácticamente la única mujer que estaba en el museo eran las mujeres que estaban colgadas en los cuadros. No había mujeres artistas, sino que estábamos solo como musas. Yo he visto también esa lectura del atentado que se le hizo a la Venus en el espejo. Y es una historia que a mí me gusta mucho. Es como de mi atentado favorito. Sí, totalmente. Y es que además también, bueno, esto también es otro de los tópicos que, que se suele tocar cuando se habla de museos. Y es que la cantidad de mujeres artistas que están en los museos contra los hombres es mínima. Y que justo al final las mujeres, hay más mujeres representadas y ojo, representadas en temas que suelen ser bíblicos y mitológicos. Entonces siempre está esta dualidad entre o que está lleno de vírgenes o que está lleno de ninfas semidesnudas. Entonces es como, o desnudos femeninos, ¿no? Que también es un tema súper tocado en esto del arte. Y la realidad era que, o sea, yo también creo que iba con toda la intención de destruirla, ¿no? Y pues le dio los navajazos que le dio tiempo de darle. Pero igual, o sea, también yo quiero que, o sea, yo repito, sí, yo soy conservadora, pero no es lo mismo darle navajazos a una pintura que darle navajazos a una persona. O sea, como que es algo que yo creo que todos tenemos como que ponernos en esto de que al final es un objeto material que puede ser restaurado y la verdad es que la restauración en pintura hace justamente que parezca que nunca le pasó nada. Ese es el trabajo del conservador en un museo, sobre todo en pintura, que tú hagas la restauración y que parezca que no le pasó nada. Claro, esto que dices es súper, 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 es muy, es hasta chistoso a veces que tú vas a la National Gallery y ves a gente que se está como medio agachando. Por lo general en los museos cuando tú ves a una persona que se está agachando, intenta ver una pintura en todas las dimensiones, seguramente es un conservador o un historiador. Y al final eso termina siendo parte de la historicidad de la pintura, ¿no? Y de todo lo que carga, ¿no? Todo el simbolismo. Así que como que es eso, o sea, yo también hay cosas que igual yo tengo obras de arte favoritas y que a mí me encantan y yo cuando las he visto he llorado así a mares, pero no deja de que es más importante la vida de las personas, como que yo creo que eso siempre hay que tenerlo muy, muy en cuenta y que todas esas pinturas, todas las manchas, eso se quita, eso se va a ir, eso se va a limpiar, eso se va a restaurar. Lo que pueda pasar con la vida de las personas, no. Hay cosas que son literalmente irreversibles. Entonces, como que creo que ahí es el punto en el que hay que enfocarse, ¿no? Y no tanto en que si sí se manchó o no se manchó. Yo igual me gusta mucho Van Gogh. También dije, ay Dios, cuando pasó, pero como que centrémonos en ese punto. Pienso yo desde mi perspectiva muy, muy personal, que ahí es donde debe estar el ojo puesto, en eso, porque al final es una obra que está asegurada, es una obra que tiene todo un equipo de restauradores detrás, que estaba protegida por un cristal,
que en realidad las chicas lo que hicieron después fue como medio pegarse al marquito o a la pared, o sea, no, en realidad su finalidad era otra. Totalmente. O sea, en otras palabras, dejen de darse color. Están siendo muy dramáticos. Basta, por favor. No, y pasa mucho, o sea, por ejemplo, a veces ahora que igual creo que no tiene tanto que empezaron a tirar estos monumentos a Colón, por ejemplo, que había en Latinoamérica, Ah, que fue sí, como ir y tirarlos, cortarles la cabeza, y eso. O sea, igual hubo gente así como, pero no, ese monumento estaba ahí, tú así como, tú pasas todos los días y ni te habías dado cuenta de quién era, ¿no? Para sí. empezar. Pero entonces se empieza a hablar de eso y ya muchas personas llegan y, oh, no, sí, lo van a tirar, pero todo lo que, o sea, como que no, estas como lecturas completas no se suelen hacer. Y creo también que a veces tiene que ver con que existe esta visión de que las personas que solo tienen acceso al arte eh, no son todas. Entonces, como que también ha habido igual muchas campañas como de bajar el arte al pueblo, que de hecho eso se hizo en Francia también, como que hicieron réplicas de las piezas que están en el Louvre para ponerlas en el metro y decir como que el arte pertenece a la gente, ¿no? Dejen que la gente lo vea y acceda y conozca, sacarlo del museo hacia las personas, porque al final si eso está ahí, se conserva y tiene un valor es porque la gente se lo da, ¿no? Y si la gente no lo conoce, ¿cómo lo va a valorar, ¿no? Entonces, como que hay muchas lecturas y muchas cosas, pero igual esto ocurre, las obras de arte pasan por muchas cosas, hay muchos casos y así como hubo este va a haber más, estoy segura, o sea, de muchas otras formas, en muchos otros contextos. Simplemente, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Lo que muchas veces se utiliza como para atacar es los monumentos de las personas, ¿no? Por todo Ujú, lo que conlleva, todo el simbolismo, la historia, todo, ¿no? O ujú. sea, hay tanta destrucción después que es para eso, Sí, ¿no? Porque al final el arte convive con nosotros. precisamente, ¿no? Y creo que dijiste, como quitaste las palabras de la boca con lo que dijiste de que yo igual entiendo de que no toda la gente esté en el mismo plano de discusión, porque el acceso al arte es todo un tema. Entonces, Van Gogh también es tan querido porque mucha gente ha tenido acceso a su arte, mucha gente conoce La Noche Estrellada. Entonces, todo este tema de politizar el arte, de ver el arte con el contexto, igual es como una discusión que es como que no se puede tener con todo el mundo, no desde una superioridad, sino de que para los las ciertas clases sociales, las clases de abajo, no se nos ha dado acceso a conocer y admirar, por lo mismo que decías tú, el primer presupuesto que se recorta es el de cultura, es el de arte. Entonces, al final creo que para poder, bueno, ahora tenemos el internet, pero no toda la gente tiene tiempo, etcétera. Entonces creo que igual falta como para tener una buena discusión con respecto a esto. Entonces, igual dentro de todo, sigue siendo una discusión muy europea. El colectivo es europeo, el museo es europeo, la obra es europea. Entonces, porque creo que lo que mencionabas tú, esto de los monumentos, es como una discusión súper aparte, que la podríamos tocar aquí también. Justo como que pasó, o sea, acaba de suceder y todo el mundo hablaba de eso y como que eso me puso a pensar, ¿no? En lo que hablábamos hace unas semanitas en el podcast, de que al final es Van Gogh, ¿no? Y que todo el mundo salta y que no saltan en otras formas cuando también lo que sucedió, por ejemplo, y ya sé que volver al tema, pero lo que sucedió con Frida también es un atentado, ¿no? Claro. Y esas cosas Eh, te ponen a pensar. Claro, en hoy como update de cuanto a lo de Frida, también para ir cerrando, efectivamente, bueno, en este caso fue un artista que quemó sus propias obras y las convirtió en NFTs. Entonces, esperemos que no siga pasando, pero hay como un pequeño update del tema de los NFT y quemar las obras originales. Cualquier cosa, esperamos que este capítulo les haya gustado, que les haya hecho iniciar como una discusión y pensar y eh, cuestionarse un poco todo este tema. Quizás ustedes conocen algún atentado, alguna vandalización a las obras de arte que les gustaría compartir. Lo pueden comentar en el post de este capítulo en Instagram, en eco-podcast
podcast-bajo en Instagram. Así que por aquí nos estamos despidiendo, así que espero que tú, Vic, tengas una muy buena semana y todos ustedes. Adiós. Adiós. Esto fue Eco Podcast.